Estamos en la primera parte del capítulo 13, pero terminando la parte anterior que nos tocaba, hasta el versículo 50 que vimos en el capítulo 12, pudimos concluir de esta manera, por lo menos algo similar. Pudimos pedirle al Señor rogando de esta manera: Señor, entiendo que mi incredulidad no es un problema de falta de escuchar tu palabra, ni la falta de experiencia sobrenatural, ni de milagros aún en mi vida, sino porque la dureza de mi corazón persiste. No puedo, Señor, creer. Te pido, Dios, que en tu sabiduría, tu misericordia, tú puedas convertirme y seré convertido. Sálvame y seré salvo. Quiero consagrarme a ti de manera integral. Quiero que tu palabra dé fruto y salvación en mi vida, que no sea ella la que me condene. Vimos entonces, caminando en la enseñanza del pasado domingo, en el capítulo 12, terminando el capítulo 12, vimos que aún la gente no podía creer en el Señor, siendo el mismo Señor el que les predicaba. Les dije, no era yo, no era un gran predicador, no era alguien famoso, era el mismo Cristo, creador del cielo y del universo, el salvador de todos los hombres, aquel que vino a la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Dios hecho hombre, compartía con ellos la palabra y no le creían, y aún los que creyeron de alguna manera fueron como estos que dicen, creo en Dios, pero no están consagrados integralmente a Él, porque en verdad no le creen. Una cosa es decir, creo en Dios, y otra cosa es vivir como un creyente. El creyente tiene un fruto real en su vida de consagración. También pudimos ver que queremos nosotros que Dios nos bendiga integralmente. Y le decimos, Señor, tú sabes que yo soy un ser integral. Por lo tanto, Señor, bendice mi vida, bendice mi salud, Señor. Bendice, Señor amado, mis finanzas. Señor, bendice mi vida familiar. Señor, bendice mi vida amorosa. Señor, bendice mi paternidad. Señor, bendice, etcétera, etcétera. Y queremos nosotros ser bendecidos de manera integral. Y vimos que cuando nos toca consagrarnos, no lo hacemos de la misma manera. Dejamos de ser integrales y solamente le decimos, Señor, te voy a consagrar mi vida espiritual. Pero por favor, Señor, no te metas en mi vida social. Señor, yo quiero tener lo que no tuve. Señor, yo quiero codearme con los que quiero codearme. Señor, yo quiero estar ahí, Señor bendito Dios, en lo más alto. De alguna manera queremos ser aquellos que no van a negociar con Dios un área de su vida. Vimos nosotros que podemos aún plantearle al Señor el momento de nuestra consagración y decirle, Señor, yo soy joven, por lo tanto, Señor, espérame. En esta área no puedo consagrarme. Señor, yo ya soy viejo, no puedo consagrar esta área. Camba viejo nunca cambia. De alguna manera negociando con Dios algún área de nuestra vida porque no queremos consagrarnos de verdad. Pero el momento de pedirle al Señor la bendición, que le decimos, Señor, tú sabes que soy integral. Tú sabes que cada área de mi vida, Señor, necesito tu bendición. Entendimos que esto es un error y que no hay una manera de consagrarse a Dios sino totalmente. Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, vimos también que ellos, escuchando la palabra del Señor y viendo los milagros que el Señor hacía, cosas sobrenaturales, tampoco se convirtieron. Alguien decía, yo hubiera querido estar para convertirme y consagrarme al Señor, hubiera querido estar frente al Señor hablándome Él mismo y aún viendo las maravillas y los milagros, los prodigios que el Señor hacía. Yo me hubiera convertido a Él seguramente de manera más fácil. Pero ellos estaban ahí, las multitudes completas, y no se convirtieron a Él ni con los milagros ni con la predicación de la palabra. ¿Por qué razón? Porque su corazón era como el nuestro, un corazón de piedra, que puede ver las maravillas más grandes, la misericordia en su vida, y aún no va a consagrarse de corazón a Dios. Pero cuando Él convierte a alguien, entonces es convertido. Cuando el Señor tocó a alguien en medio de esta incredulidad y de toda esta multitud que no creía, el Señor tocó a alguien y se consagró a Él hasta la muerte. Fue Santiago, fue Pedro, fue cada uno de los apóstoles. Fueron
Muchos que aún vinieron con familias enteras diciendo: yo creo en el Señor, Él es el Mesías prometido, y fueron asesinados y no les importó morir con tal de no negar a Jesucristo. La pregunta para nosotros sigue siendo la misma: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Si realmente es aquel que nos bendice, entonces es digno de todo. Pero no solamente es el que nos bendice, sino es el que nos salva. Porque no hay salvación por mérito. Nadie puede tener mérito delante del Señor para salvarse. Por lo tanto, vayamos corriendo al Señor. Digamos: Señor, aquí está mi vida entera para ti. ¿Cuántos dicen amén? Continuemos entonces la enseñanza que nos toca en esta mañana. Jesús, nuestra Pascua, puede titular. Juan capítulo 13, versículos 1 al 3. Jesús, nuestra Pascua. Leamos estos 3 versículos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, vemos nosotros aquí solo 3 versículos que van a llenar de mucho conocimiento, pero también nos van a mostrar quién es nuestro Señor. Vemos el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La fiesta de la Pascua conmemoraba el sacrificio de los corderos en Egipto, para que el Señor mismo, a través de la sangre colocada en los dinteles de las puertas, pase aún el Señor con su ángel y no mate a los primogénitos de su pueblo. Todos los primogénitos de toda clase murieron en Egipto, menos aquellos que habían recibido esta sangre colocada de este mismo sacrificio del cordero. Ahora, ellos habían comido panes sin levadura, habían aún sacrificado el cordero, y su confianza en todo lo que el Señor había dicho y de la manera que el Señor había dicho estaba ahí. Señor, tú has mandado esto, líbranos, Señor, y libra a nuestros primogénitos. El Señor hizo esta obra maravillosa, por lo tanto, como un recordatorio perpetuo, una fiesta perpetua en memoria del Señor se practicaba. Ahora, veamos por un momento que el Señor Jesús es el Cordero Pascual. No olvidemos que lo que vimos nosotros en la historia de Egipto es un tema claro que estaba mostrando la sombra de lo que había de venir. La sombra de lo que había de venir. El Cordero, una vez sacrificado y para siempre, ¿quién iba a ser? Cristo. Por lo tanto, la imagen del Cordero sacrificado de la Pascua nos lleva a la luz que es Cristo. Y cuando viene Cristo ya no hay más corderos sacrificados. No es necesario sacrificar a nadie más. El sacrificio fue una vez y para siempre. Imaginémonos por un momento. Jesús sabe esto, Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él está cumpliendo un año y otro año, sabiendo lo que viene en su vida. Y este es el último año que va a festejar la fiesta de los panes sin levadura y la Pascua, porque sabe que el Cordero sacrificado para siempre ahora será Él. Cada uno de nosotros pueda meditar. Me acuerdo que algunas personas me decían: pastor, ¿sabe que no puedo ni dormir? En 3 días me operan y no puedo ni dormir. Y claro que sí, entiendo, seguramente yo vivo lo mismo, he vivido lo mismo y digo, ¿qué va a ser de mí? En 3 días me operan. Y aún puede ser que la operación no sea tan complicada, pero de todas maneras esa operación, puedo morir, no hay forma. Mi vida está ahí en el aire. Pero el Señor Jesús sabe que Él es el Cordero que va a ser sacrificado y que va a ser atormentado.
por mis pecados y tus pecados. La sustitución. El Señor tomó tu lugar, el Señor tomó mi lugar. Y Él sabe que Él es santo. Él sabe que no lo merece. Él sabe que es mi culpa, tu culpa, pero está ahí el Señor preparado para ser el Cordero Pascual, el sacrificado una vez y para siempre. No habrá más necesidad de esto. Un predicador imaginaba todo esto y decía, realmente qué ansiedad, qué dolor. El mismo Señor dijo cuando subió a orar con los discípulos, dijo, estoy triste hasta la muerte. Una depresión tan profunda. Los que hemos vivido depresiones algún momento en nuestra vida, y aún puede ser una depresión muy fuerte, sabemos que es algo tan fuerte, porque todo es oscuro, no hay nada bueno y no hay esperanza. El Señor sabía lo que venía y aún sabía que Él iba a ser resucitado, iba a volver a la gloria, pero iba a ser separado del Padre por un momento a causa del pecado. En 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Volvamos a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Guiado por el Espíritu Santo, Juan explica que Jesús sabía que el momento de entregar su vida había llegado. ¿Cuántas veces aún hasta demonios habían proclamado en medio de las personas diciéndole, tú eres el Cristo? Y él dijo, cállate, todavía no es tiempo. Aún María le pidió que le ayude en esta fiesta con el problema del vino, y él dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi tiempo. Pero el tiempo había llegado. El Señor tenía que ser sacrificado y lo sabía. Por 7 días se festejaba la Pascua juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿qué tiene ahora que ver este tema de los panes sin levadura? Los panes sin levadura estaban mostrando que uno debería, como hemos leído hace un momento, que uno debería consagrarse al Señor. La levadura está mostrada como si fuera el mismo pecado del hombre. Entonces sacar la levadura del pan era justamente esto que va a afectar la masa, esto que va a leudar la masa, es algo que no debe haber en tu vida. Por lo tanto, Él es digno, al ser el Cordero que quita el pecado del mundo, como el mismo Juan lo expresó, Él es digno de que tú y yo nos apartemos del pecado. Entonces recordemos, la Pascua nos recuerda al mismo Cristo, el Cordero sacrificado por los pecados, y el pan sin levadura nos llama a arrepentirnos y apartarnos del pecado. 1 Corintios 5:7, como leímos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, llamados a ser santos, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Creo que es un efecto que tiene la ecualización del micrófono, por supuesto se apaga, Vamos, entonces veamos qué dice ahora el versículo 3, que nos hace recuerdo. Dejamos ahí el versículo 2 por un momento y vamos a ver cómo lo expresa también aquí el mismo Juan en el versículo 3. Añade Juan que Jesús sabía que este era un paso para estar para siempre con el Padre, y repite este concepto. Al principio dice, y vimos nosotros, que estaba diciendo que era como un paso para poder volver al Padre. Pero en el versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Para nosotros es un consuelo real. Podemos ver nosotros la muerte sin ningún problema por causa de que nos vamos con Él.
La razón por la que un creyente quiere quedarse en esta tierra es amar a los que están cerca. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro motivo cuando conocemos a Jesús. Si realmente sabemos que ahí no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá más enfermedad, no habrá malas noticias y todo lo que vemos en este mundo de aflicción, entonces podemos nosotros decir: ven Señor Jesús, como la iglesia dice: ven Señor Jesús. Cuando nos convertimos, entonces deseamos estar con Él para siempre. Y esta vida, de alguna forma, aunque puede tener cosas preciosas en medio nuestro y podemos amar tan grandemente, de alguna forma, cuando conocemos ya al Señor, es mejor estar con Él. Y el apóstol Pablo dice claramente: es mejor irse que quedarse. Pero no es un concepto suicida, como cuando alguien tiene un problema y dice: me quiero morir y ya no quiero estar acá, Señor, llévame, Señor, a vivir con mi suegra. No, mi suegra no está por acá. Ya no quiero vivir. Alguna cosa tienen en mente, algún problema tienen. Y estoy prohibido por mi suegra contar chistes de suegra, perdón suegra. Cualquier problema donde llega alguien y dice: no, yo me quiero morir, no quiero estar más acá. Pero no es un concepto suicida, sino es un concepto de un anhelo real, porque sabes que hay algo mejor. Sabes que hay algo mejor que todo esto. Mientras tanto que no nos convertimos, estamos aferrados a este mundo y tenemos todos nuestros sueños aquí. Tenemos un ancla que nos va a aferrar a esta tierra. No nos va a dejar subir al cielo, pero tiene el peso suficiente como bajar al infierno, como para llevar nuestra vida al infierno. No importa cuán religiosos seamos, no importa cuánto diezmemos en la iglesia, ofrendemos, estemos firmes y todo lo que sea, si el ancla está puesta en la tierra, porque mi corazón está puesto en las cosas del mundo, entonces no podré levantar vuelo. Pero el Señor, sabiendo aún que lo que viene es mejor, porque volverá a estar sentado en el trono juntamente con el Padre y disfrutará del lugar que le corresponde, el Señor de los cielos, el Señor de todo. Aún así Él sabe que esto es terriblemente duro, pero lo hará por ti, lo hará por mí. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Esto es tan importante, saber que hay un periodo donde el Señor no va a estar cerca del Padre. Porque el problema real no es que el Señor Jesús no hubiera podido aguantar tanto sufrimiento corporal. Su amor es más grande. ¿Cuánto dice amén? El problema no es solamente que pueda ser aún el dolor más profundo, la tortura más profunda de la historia, porque como nos enseñaba un Osmar, hay torturas mucho más fuertes que la cruz. Hay muertes más terribles que la cruz. La Inquisición pudo inventar formas terribles de muerte y aún retardar la muerte del que está padeciendo tortura. Pero el problema real es que el Señor Jesús es Dios, uno solo con el Padre, y va a estar separado de Él por tu causa y por mi causa, por tomar nuestro lugar. Al haberse hecho hombre, dejó de compartir el trono de Dios. El cargar nuestros pecados le iba a apartar aún más del Padre por un momento. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y como si no fuera suficiente, la ira del Padre iba a derramarse sobre Jesús, porque tomó mi lugar de castigo, porque tomó tu lugar de castigo. Podríamos preguntarnos hasta aquí: ¿qué vamos a hacer con Jesús luego de entender este sacrificio tan grande? ¿Cómo vamos a vivir después de saber esta verdad? El problema que yo tengo constantemente es que cuando vuelvo de alguna forma al pecado, me miro a mí mismo y digo: no puede ser que, conociendo tanto amor, un sacrificio tan grande, que la misma deidad va a partirse de alguna forma como nunca en la historia, va a separarse mi Dios, el Padre, del Hijo, y todo es por mi pecado. ¿Cómo puedo volver a pecar? Entonces me arrepiento de todo corazón y le digo: Señor, líbrame de mi pecado, líbrame de mí mismo. Pero hay aquellos que son tan conscientes de su pecado, saben que es pecado, saben que son pecadores, saben que son perversos pecadores y lo confiesan: sí, pastor, estoy de acuerdo con usted, lo que usted dice es verdad, soy un pecador. Pero ¿de qué sirve
saber todo esto y confesarlo sinceramente si uno sigue entregado a su pecado? ¿De qué sirve? Tenemos, les decía algún momento, tenemos una visión de Dios como somos nosotros, les decía. Malcriamos a nuestros hijos. Estamos, en vez de formándoles, tratamos de hacer algo por ahí, pero después soltamos la mano y empezamos a dejar que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque les amamos. Y no queremos que se ofendan con nosotros y nos digan padre malo, madre mala. Y después queremos tener una imagen de Dios de la misma manera. Entonces Dios es ese padre que no tiene carácter, que no puede educar a sus hijos, que los malcría porque no sabe qué hacer. Y el Padre no es este. Dios es santo y perfecto. Y cuando yo peco, su santidad es ofendida. Cuando tú pecas, su santidad es ofendida. Por lo tanto, por causa de tu pecado y por causa de mi pecado, allí está Jesús crucificado. ¿Cómo vamos a vivir después de haber entendido que esto ha sido profetizado años antes de que suceda? Que el cumplimiento de estas profecías es el mismo Cristo, que el mismo Cordero que era la sombra de lo que había de venir ahora es la luz y se nos ha presentado y nos da la esperanza de salvación. Y puede terminar el domingo y salir otra vez de darle culto al Señor y estar en lo mismo. Dios tenga misericordia de mí y de ti. Que cada uno de nosotros pueda abrir sus ojos, que Dios abra el corazón de cada uno de nosotros y pueda consagrarnos. Señor, sálvame y seré salvo. Señor, perdóname y seré perdonado. Señor, límpiame y seré limpiado. Cuando dicen amén, clamemos al Señor. Volvamos a leer versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este hasta el fin es eis telos en griego. Puede traducirse como hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Esto de los amó hasta el extremo, hasta el fin, puede estar totalmente relacionado. Estaba con ellos, iba a cenar con ellos, iba a seguir compartiendo, iba a ser su última cena. No solamente eso, veremos la próxima semana que el Señor está lavando los pies de los discípulos. Qué amor entrañable. Pero el mismo Juan escribe en Juan 10:11 y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y veremos aún adelante que el amigo, en verdad, el verdadero amigo, da su vida por sus amigos. No os llamaré más siervos, sino os llamaré amigos. Pero sobre todas las cosas, la Escritura nos muestra, así como en Romanos 5:8, que estando nosotros en pecado y el Señor sabiendo que estábamos muertos en delitos y pecados, sabiendo que nosotros estábamos prefiriendo el pecado que a Dios, Dios mostró su amor para con nosotros, aún sabiendo todo esto, y murió por nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos nosotros dejar que esto quede como algo sin importancia? Todo su sacrificio, todo su dolor, el dolor más grande de apartarse el Hijo del Padre. La pregunta es para mí y para ti. No podemos manejar un cristianismo religioso donde los demás dicen: sí, realmente fulano es cristiano, ella es cristiana, qué lindo y es tan buena gente. Tenemos que pasar aún de una simple imagen religiosa y pasar a una consagración diaria, a un tiempo con Dios verdadero, que no sea un tema místico que va a conseguir alguna cosa, sino que nos consagramos a Él en el tiempo de oración, con la palabra, con el estudio, con el momento que nos reunimos para exaltarle, y cuando luchamos contra el pecado y nos apartamos del mundo. Y si vamos al mundo, que sea para brillar, que los demás tengan esperanza cuando estamos en medio del mundo. Vamos al versículo 2, ahora sí.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, hemos estudiado en los fundamentos del Evangelio, cuando hemos visto los 5 puntos, y hemos podido aprender que el hombre es tentado por el mundo y por Satanás, pero que al final se entrega al pecado a causa de su propia concupiscencia. Los deseos desmedidos suyos son a la final ese instrumento, o es al final el instrumento que le lleva al pecado. ¿Por qué? Porque es uno mismo. Satanás va a tentarte igual que a Jesús le tentó. El mundo va a ser tentación como para todos. Pero al final, cuando tú decides pecar o yo decido pecar, es por nuestra propia maldad, nuestra concupiscencia. Por lo tanto, Satanás, que ya fue condenado, no va a ser otra vez condenado por llevarnos a la tentación, porque él no es culpable de nuestra caída. El mundo está alrededor nuestro y tampoco es culpable de nuestra caída. No, lo que pasa es que hay mucha pornografía. Lo que pasa es que hay mucha corrupción. ¿Cómo no voy a estar en corrupción si todo es corrupción? No existe posibilidad de que nosotros le digamos al Señor: Señor, es el sistema, Dios. Tú lo conoces, tú creaste al hombre, Señor, esta es tu culpa. ¿Por qué lo creaste tan malo, no? No, al final es mi culpa. ¿Por qué? Porque cuando yo me entrego al pecado, entonces es de mi propia concupiscencia, mis deseos desmedidos. Y aquí está Judas siendo tentado para vender a Jesús y entregarlo por unas monedas de plata, y Satanás le está tentando para esto, le ha tentado para esto. Un autor diría algo así: simplemente Satanás y Judas se pusieron de acuerdo. ¿Sí? ¿Lo vendo? Sí, lo vendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Buena plata? Sí, buena plata. Y Satanás dijo: buena idea. Sí. Judas dijo: sí, buena idea. Solo se pusieron de acuerdo. No era un títere de Satanás. No era alguien manejado por Satanás, no era un endemoniado que no podía decir no. Él quería las monedas de plata. Él quería hacer un negocio en medio de la fe. La pregunta también viene para mí y para ti. Si el mundo nos está tentando, si Satanás nos está tentando, ¿cuál debe ser nuestra posición? Vamos a responder simplemente: es que soy hombre, es que soy mujer, es que soy viejo, es que soy joven, es que voy a tomar un área de mi vida de manera no integral y voy a decir: Señor, no te metas con esta área, o te la entrego después, Señor. Cuando sea viejo como el pastor, Señor, dejo estas cosas. Algo así. O decimos: Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor, que mi vida integralmente sea entregada a ti. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos encuentre el día que Él venga, o cuando nos lleve, nos encuentre consagrados a Él, diciéndole: Señor, tú eres digno. Volvemos al versículo 3 para terminar. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Como vimos antes, el Señor sabía que este era un paso para volver al Padre, no sin dejar de sufrir terrible y doloroso sufrimiento. Sigue siendo incomprensible para mí cómo Dios va a morir por un pecador como tú y como yo. Cómo el Señor, que es bueno, se va a entregar como el sacrificio por mis pecados. Sigue siendo algo que no tiene una lógica real en mi mente. Alguien bueno muriendo por alguien malo. La Escritura dice que aún alguien podría decidir morir por el justo. Aún alguien podría ver a un niño y decir: no, yo voy a dar mi vida con tal de que no muera él, aquí estoy. Pero por un pecador como tú y como yo, sabiendo el mismo Señor nuestro pecado, Él se entregó porque Él es nuestra Pascua. Limpiémonos de la levadura, limpiémonos del pecado, apartémonos del mundo, y cuando vayamos al mundo, seamos luz para el mundo. Que el tenernos cerca, para quienes llamamos familia o amigos, sea la gran bendición de que el mensaje de Cristo es predicado y ellos tienen esperanza de vida eterna. Si hemos hablado tanto con ellos, diciéndoles que les amamos, que se arrepientan, que se consagren al Señor, y les hemos rogado y nos han rechazado hasta hoy una y otra vez, entonces mostrémosles con nuestra vida cómo uno se consagra al Señor y puedan ser inspirados por lo que ven. Pero no seamos nosotros
los que nos convertimos a ellos, porque Dios es digno de consagrarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie.